¿Sabías que existe una profecía milenaria que podría cambiar el curso de la humanidad en cualquier momento? Enterrado entre antiguas escrituras y planos arquitectónicos secretos, el tercer templo de Jerusalén no es solo un edificio, es la llave que podría desatar el fin de los tiempos, según textos sagrados que muchos prefieren ignorar. Lo que estás a punto de descubrir ha sido objeto de conspiraciones, guerras silenciosas y pactos internacionales que jamás llegarán a los titulares convencionales. Si quieres adentrarte en los misterios que las grandes potencias y líderes religiosos conocen, pero callan, suscríbete ahora y activa la campanita. En este canal desenterramos las verdades ocultas que moldean nuestro destino mientras el mundo permanece distraído. El conocimiento es poder, y lo que aprenderás hoy podría cambiar tu perspectiva sobre el futuro de la humanidad para siempre. El sol se filtra entre las piedras doradas de Jerusalén, iluminando una explanada que ha sido testigo de más sangre y lágrimas que cualquier otro lugar en la tierra. Aquí, donde ahora se alza la cúpula de la roca, alguna vez existió el templo más sagrado del judaísmo, un edificio cuya destrucción marcó el inicio de un exilio de 2 milenios. El primer templo, construido por el rey Salomón alrededor del año 957 a.C., no era simplemente un edificio de adoración. Era el centro exacto del mundo judío, el lugar donde Dios mismo habitaba entre los hombres. Durante 4 siglos, el Arca de la Alianza permaneció resguardada en su interior hasta que las legiones babilónicas de Nabucodonosor lo redujeron a cenizas en el 586 a.C. 70 años después, los judíos regresaron del exilio para construir el segundo templo, posteriormente renovado y expandido por Herodes el Grande. Este templo, descrito en detallados textos históricos, superaba en esplendor a su predecesor. Columnas de mármol blanco tan altas como edificios modernos, enormes bloques de piedra tallada y ornamentos de oro puro que cegaban a quienes miraban su fachada bajo el sol mediterráneo. Pero en el año 70 d.C., las legiones romanas comandadas por Tito arrasaron Jerusalén y destruyeron el templo, cumpliendo la profecía de Jesús, quien había advertido que no quedaría piedra sobre piedra. Lo único que sobrevivió fue el muro occidental, conocido como el Muro de los Lamentos, donde hasta hoy los fieles judíos depositan sus plegarias escritas en pequeños papeles. Lo que pocos saben es que desde ese momento, generación tras generación, los judíos más devotos han mantenido viva la esperanza del tercer templo. No como un símbolo, no como una metáfora, sino como una estructura física cuya construcción está profetizada en antiguos textos. Según el libro de Ezequiel, capítulos 40-48, el profeta recibió una visión detallada del templo que vendría. Lo sorprendente de esta visión no es solo su meticuloso detalle arquitectónico, sino que describe un templo completamente diferente a los anteriores, más grande, más complejo, y con características que nunca existieron en los templos previos. Los arquitectos modernos que han estudiado estos pasajes afirman que los planos son técnicamente factibles y asombrosamente precisos para haber sido escritos hace 2500 años. Mientras tanto, en sótanos secretos de Jerusalén, un grupo de sacerdotes llamados Kohanim, descendientes directos de Aarón según pruebas genéticas contemporáneas, practican los rituales del templo. Tejen las vestiduras sacerdotales exactamente como describe el Levítico, y forjan los instrumentos sagrados según antiguas especificaciones, preparándose para un momento que creen inminente. En un taller subterráneo a pocos metros del Muro de los Lamentos, artesanos trabajan en silencio, recreando con exactitud milimétrica el candelabro de oro puro de 7 brazos, la menorá. Con sus 75 kilogramos de oro de 24 quilates y una altura de 1,62 metros, esta réplica no es un simple objeto decorativo, es una pieza funcional, lista para ser instalada en el tercer templo cuando llegue el momento. El Instituto del Templo, una organización poco conocida fuera de Israel, ha recreado ya más de 70 utensilios sagrados necesarios para los rituales del templo. La mesa del pan de la proposición, el altar de incienso, las trompetas de plata e incluso el pectoral del sumo sacerdote con sus 12 piedras preciosas representando las tribus de Israel. Todo almacenado,
catalogado y listo para ser trasladado al monte del templo. Lo que no aparece en los medios convencionales es que existe un plano arquitectónico completo del tercer templo, desarrollado por arquitectos israelíes basándose minuciosamente en las descripciones bíblicas. Estos planos no son teóricos, están aprobados por los más altos rabinos y listos para ser implementados. Los materiales están siendo preparados lejos de miradas indiscretas, numerados y cortados para un ensamblaje rápido. Paralelamente, un programa genético secreto ha estado buscando desde 1987 recrear la vaca roja perfecta, requisito indispensable según Números 19 para la purificación ritual del templo. En 2018, un ganadero cristiano de Texas anunció el nacimiento de una novilla completamente roja, sin un solo pelo de otro color, enviándola posteriormente a Israel entre estrictas medidas de seguridad. Arqueólogos han estado realizando excavaciones bajo el monte del templo desde 1967, operaciones oficialmente catalogadas como mantenimiento de alcantarillado. Lo que han encontrado jamás ha sido revelado al público, pero informes filtrados sugieren que han localizado cámaras subterráneas exactamente donde textos antiguos ubicaban los tesoros del templo, incluyendo posiblemente el Arca de la Alianza. Menos conocidos son los acuerdos diplomáticos secretos que han estado negociándose durante décadas. Existe evidencia documental de que en 1993, durante los acuerdos de Oslo, se discutió un protocolo confidencial para la eventual administración compartida del monte del templo, permitiendo la construcción del templo judío junto a las mezquitas musulmanas. Esta conspiración silenciosa no se limita a Israel. Grupos cristianos fundamentalistas en Estados Unidos han donado más de $300 millones para la causa del templo, creyendo que su construcción acelerará la segunda venida de Cristo. Organizaciones como Christians United for Israel consideran el apoyo al tercer templo como una obligación profética. Lo más inquietante es que, según documentos filtrados por Wikileaks en 2010, potencias globales como Estados Unidos y Rusia han elaborado planes de contingencia para la estabilidad mundial ante la crisis que desataría la construcción del templo. Estas estrategias aparecen codificadas en comunicaciones diplomáticas bajo el nombre Protocolo Ezequiel. La verdad sobre el tercer templo permanece oculta tras un velo de desinformación y silencio mediático. Mientras periódicos debaten trivialidades, pocas personas conocen que en 2005 el Sanedrín, el antiguo Tribunal Supremo judío, fue reconstituido después de 1600 años. Su primera decisión oficial fue aprobar los planos del templo según las visiones de Ezequiel. Lo que las versiones oficiales no cuentan es que en las catacumbas bajo Jerusalén, túneles antiguos conectan puntos estratégicos con el monte del templo. Estos pasajes, algunos descubiertos durante excavaciones recientes, otros conocidos solo por sociedades secretas judías, permitirían acceso directo al área sagrada, eludiendo el control musulmán de la superficie. La manipulación histórica alcanza su punto crítico cuando analizamos los textos bíblicos sobre el templo. Versiones modernas han suavizado traducciones clave o directamente eliminado partes que resultarían demasiado polémicas. Por ejemplo, la descripción del altar de sacrificios en Ezequiel 43 ha sido reinterpretada como simbólica en muchas traducciones contemporáneas, eliminando su naturaleza literal. Expertos en textos antiguos han identificado más de 37 profecías específicas sobre el tercer templo, que misteriosamente han sido diluidas en traducciones modernas. Pasajes en Daniel, Zacarías y Malaquías contienen referencias explícitas a su construcción, que raramente son discutidas en círculos religiosos convencionales. Estos versículos hablan de un templo físico, no metafórico, que será construido antes del fin de los tiempos. Lo que permanece deliberadamente oculto es que numerosos textos judíos post-bíblicos, como el Talmud y el Zohar, contienen instrucciones detalladas sobre cómo y cuándo debe construirse el tercer templo. El Zohar, libro místico escrito en el siglo XIII, predice con precisión inquietante eventos geopolíticos actuales como precursores de la reconstrucción. Quizás la contradicción más profunda reside en la postura oficial de Israel. Públicamente, el gobierno israelí mantiene que no tiene planes para el templo.
Sin embargo, desde 1990, el Tribunal Supremo israelí ha dictado 7 sentencias ambiguas que, analizadas en conjunto, establecen un marco legal para reclamar el monte del templo como patrimonio judío inalienable con derecho a construcción religiosa. Otro elemento perturbador es el dinero. La maqueta oficial del tercer templo, expuesta en el Museo de Israel, costó $17 millones, financiada anónimamente. Investigaciones periodísticas han revelado conexiones con fondos de inversión globales que simultáneamente financian proyectos arqueológicos en Jerusalén y adquieren propiedades estratégicas alrededor del monte del templo. El silencio más ensordecedor proviene de documentos encontrados en la Geniza del Cairo en 1896, que contienen fragmentos de manuscritos del siglo I describiendo un plan a largo plazo para la reconstrucción del templo. Estos textos, custodiados actualmente por la Universidad de Cambridge, han sido clasificados como demasiado fragmentarios para ser concluyentes, a pesar de que académicos independientes afirman su coherencia. La construcción del tercer templo no es simplemente un proyecto arquitectónico, es el catalizador profético esperado por 3 grandes religiones. Para los judíos, representa la llegada del Mesías. Para los cristianos evangélicos, el prerequisito para la segunda venida de Cristo. Para muchos musulmanes, una señal del fin de los tiempos predicha en hadices escatológicos. Este entrelazamiento profético ha generado extrañas alianzas. En 2018, líderes evangélicos estadounidenses y rabinos ortodoxos firmaron un acuerdo de cooperación llamado Pacto de Jerusalén, comprometiéndose a trabajar juntos hacia la construcción del templo. Figuras políticas de ambos países han participado en ceremonias privadas relacionadas con este pacto, lejos del escrutinio mediático. La influencia cultural de esta expectativa es inmensa. En Israel, encuestas recientes indican que el 58% de la población judía cree que el templo debe ser reconstruido en esta generación. En Estados Unidos, más del 40% de cristianos consideran que los eventos en Jerusalén están directamente conectados con profecías apocalípticas, influenciando su voto en asuntos de política exterior. Hollywood ha capitalizado este misticismo sin revelar su verdadera dimensión. Películas como Indiana Jones o El Librario utilizan elementos del templo como dispositivos argumentales, pero evitan deliberadamente las implicaciones religiosas reales. Esta superficialización trivializa un tema que para millones de personas representa el evento más trascendental de la historia humana. La conexión con la actualidad geopolítica es innegable. Cada vez que surge tensión en Jerusalén, especialmente alrededor del monte del templo, los mercados financieros globales reaccionan. Analistas de Wall Street tienen protocolos específicos de inversión para eventos de Jerusalén, reconociendo implícitamente el potencial disruptivo de cualquier avance hacia la reconstrucción del templo. Tecnológicamente, el impacto es sorprendente. Israel ha desarrollado sistemas de construcción modular que permitirían ensamblar el templo en menos de 72 horas. Empresas de inteligencia artificial han creado simulaciones completas del funcionamiento del templo, incluyendo sistemas de gestión para los sacrificios rituales y algoritmos para determinar los ciclos lunares exactos que regirían el calendario de festividades. En el plano arqueológico, tecnologías como el radar de penetración terrestre han revelado estructuras bajo el monte del templo que coinciden exactamente con las descripciones bíblicas. Estos hallazgos, publicados discretamente en revistas académicas especializadas, confirman detalles arquitectónicos que solo podrían conocerse si las descripciones bíblicas fueran precisas. Socialmente, el fenómeno ha generado un turismo especializado. Miles de personas visitan anualmente Jerusalén específicamente para ver los preparativos del templo. El Instituto del Templo recibe más de 25,000 visitantes al año, muchos de ellos donantes que contribuyen a la causa. La economía de ciertos barrios de Jerusalén depende directamente de esta industria del templo. Mientras el mundo se distrae con crisis pasajeras, los preparativos para el tercer templo avanzan incesantemente. En 2019, en una ceremonia poco publicitada, sacerdotes judíos realizaron el primer sacrificio ritual
en 1950 años, a menos de 1 kilómetro del Monte del Templo. Utilizaron instrumentos recreados según especificaciones bíblicas y siguieron el ritual exacto descrito en el Levítico. Esta convergencia de profecía y política tiene implicaciones que trascienden lo religioso. Científicos del clima han modelado el impacto que tendría el restablecimiento de sacrificios diarios en Jerusalén, calculando que el humo ritual constante crearía un microclima único sobre la ciudad, similar al descrito en textos antiguos como la columna de humo perpetua sobre Sión. Existe un dilema ético fundamental que pocos se atreven a abordar. El tercer templo, según las Escrituras, requiere la reinstauración de sacrificios animales diarios, una práctica que chocaría frontalmente con sensibilidades modernas y leyes de protección animal. Esta contradicción entre tradición sagrada y ética contemporánea refleja la tensión más amplia entre pasado y futuro. La pregunta decisiva que resuena silenciosamente es: ¿qué ocurriría después? Las escrituras proféticas vinculan directamente la construcción del templo con el Armagedón, la batalla final. Textos en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis describen una coalición de naciones que atacarán Israel tras la consagración del templo, desencadenando un conflicto global. Líderes mundiales son conscientes de este potencial explosivo. Documentos clasificados filtrados mencionan reuniones secretas entre diplomáticos de las principales potencias para establecer protocolos de respuesta ante un evento de reclamación del monte. Estas estrategias incluyen desde mediación internacional hasta despliegues militares preventivos. La ciencia moderna se encuentra inesperadamente entrelazada con esta antigua profecía. Genetistas israelíes han identificado marcadores cromosómicos específicos que identifican a los descendientes de los sacerdotes originales. Esta aplicación de tecnología de vanguardia para validar linajes bíblicos difumina la línea entre ciencia y fe, entre verificación empírica y creencia milenaria. En esencia, el tercer templo representa la última gran convergencia de historia, religión y futuro. Es simultáneamente un edificio físico y un concepto metafísico, un catalizador profético y un polvorín geopolítico. La culminación de una esperanza milenaria y posiblemente el inicio de una nueva era para la humanidad. Lo que hagamos con este conocimiento determinará nuestro lugar en la historia que está desplegándose ante nuestros ojos. Mientras las piedras aguardan silenciosas en almacenes secretos de Jerusalén, cada día nos acercamos al momento en que las antiguas palabras proféticas podrían materializarse en nuestra realidad contemporánea. Lo que acabas de descubrir sobre el tercer templo de Jerusalén es apenas la superficie de una verdad que conecta pasado, presente y futuro. Mientras políticos y medios discuten sobre trivialidades, fuerzas antiguas se mueven silenciosamente hacia la culminación de una profecía milenaria. La pregunta no es si el templo será reconstruido, sino qué significará para nuestra civilización cuando esto ocurra. ¿Será el amanecer de una nueva era espiritual o el preludio de conflictos apocalípticos? Si esta revelación ha despertado tu curiosidad, suscríbete ahora y activa la campanita. En nuestro próximo video, desentrañaremos los secretos del Arca de la Alianza y su conexión con tecnologías prohibidas que cambiaron el curso de la historia antigua. ¿Qué otros misterios bíblicos te gustaría que exploráramos? Déjalo en los comentarios y recuerda, la verdad siempre ha estado ahí, oculta a plena vista, esperando a quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar.